El día de hoy estaremos hablando de Paul Notos Greidat, un poderoso guerrero que abandonó todo por su familia. Sin más que decir, empecemos. Paul es un hombre muy apuesto físicamente, confiado, audaz y adicto a las mujeres hermosas y con grandes pechos, algo muy característico en los hombres de la familia Notos. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Él, a pesar de haber nacido en una de las familias más prestigiosas del reino de Asura, nunca disfrutó de seguir las reglas, por lo que desde muy joven se independizó totalmente de ellos, abandonando el apellido Notos, para ser llamado solo como Paul Greidat. Pero vamos a comenzar su historia desde el principio. Paul era hijo único, y desde sus 5 años mostró su gusto por las mujeres hermosas, llegando a tocar el trasero de las sirvientas cuando tenía la oportunidad, por lo que su padre Amaran constantemente lo regañaba, ya que no era el comportamiento de un joven de la nobleza. Pero desde esa edad, a él ya le importaba muy poco todo lo que tuviera que ver con la etiqueta de una familia prestigiosa, huyendo constantemente de sus clases excepto de las que tenían que ver con la espada. Se sabe que amaba mucho a su madre, llamada Valentine, por lo que era la única que podía controlarlo. Cabe aclarar que su padre también hacía sus cosillas con las sirvientas, y en una ocasión Paul se lo dijo dejándolo avergonzado. Debido a su rebeldía, a sus 12 años escapó de casa, gracias a un altercado con su padre, empezando a recorrer diferentes territorios para perfeccionar sus habilidades. En uno de estos territorios de Asura, termina llegando a un salón de entrenamiento de esgrima, donde le brindan ayuda, ya que no tenía ni un solo centavo. En este lugar conoce por primera vez a Lilia, la que tiempo después sería su segunda esposa, ya que el padre de ella era el dueño del salón. En muy poco tiempo, Paul se convierte en el más fuerte entre todos los estudiantes, e incluso superando a su maestro. Ya que Lilia era hija única, el padre de ella decide que ésta se casará con Paul para que así ellos dos hereden el salón, algo que disgustó demasiado a los otros estudiantes, ya que no entendían cómo un recién llegado heredaría todo, por lo que estos empiezan a tener varios problemas con Paul. Igualmente este no tenía intenciones de casarse, así que decide abandonar el salón, pero antes de hacerlo planeó una venganza. Esperando hasta la noche, entró al cuarto de Lilia, para intentar seducirla sabiendo que ésta tenía sentimientos por él, logró su cometido, y escapó. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Continuando con su viaje, decide convertirse en un aventurero, ya que era bastante habilidoso con la espada, formando un grupo de 6 miembros, llamado los Colmillos del Lobo Negro. Estando en este grupo se dio a conocer más como un libertino, adicto a las mujeres y pendenciero que incluso mantuvo relaciones con 2 de sus compañeras de grupo, Elinalice y Ghislaine. Llega un momento decisivo en su vida, y este es el día que conoce a su esposa Zenith. Ella pertenecía a otro grupo de aventureros al que se unió después de huir de su casa, pero estas personas, sabiendo que ella era una inexperta, se aprovechaban de ella, pagándole muy poco, e incluso intentando maltratarla, por lo que Paul decide intervenir dándoles una golpiza a los tipos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y pidiéndole a Zenith que se uniera a su grupo, los Colmillos del Lobo Negro. Después de muchas aventuras consiguieron ser uno de los grupos más famosos del continente central, llegando al rango S. En todas estas aventuras Paul siguió en sus andadas, intentando seducir a Zenith, pero ella, una devota de Milis, no cedía a sus encantos, aunque ya se encontraba enamorada de Paul, hasta que en un momento ella le dice que se acostaría con él, si este no volvía a estar con otra mujer que no fuera ella, y Paul accede. ¿Así de fácil? ¡Sí! Aunque ella sabía que Paul no cumpliría su promesa. Pero con lo que no contaba era que al parecer Paul también se encontraba enamorado de ella, y además el tipo la embaraza en su primer intento, poniendo a nuestro prota en proceso de creación. Así que Paul decide que se casarán, algo que nadie creía posible que fuera a pasar, ya que Zenith estaba convencida de que él no se haría cargo. Por este motivo el grupo de los Colmillos del Lobo Negro se desintegra, terminando en malos términos con sus compañeros. Por cierto, los miembros del grupo eran Paul Greidat, líder del grupo de búsqueda, espadachín de vanguardia y tanque de primera línea. Gis Nucadia, líder del grupo de preparación y ladrón. Tallant, guardia media y mago. Ghislaine de Doldia, espadachina de vanguardia. Elinalice Dragón Road, guerrero y tanque de primera línea. Zenith Latreya, sanadora. En algún momento después de formar un hogar con Zenith, se reencuentra con Lilia,
que estaba en busca de empleo después de haber sido despedida del castillo, ya que recibió una herida en batalla que no le permitía seguir luchando, por lo que decide contratarla. La historia de Lilia la dejaremos para otro video. De esta manera llegamos a los eventos del anime. ¿Si logré sobrevivir? Oye, tranquilo. ¿Este quién es? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me levanto si peso más de 100 kilos? ¿Ah? ¿Qué demonios? ¡Hasta qué asco! Poderes y habilidades. Paul era conocido como un prodigio en la pelea, usando el estilo dios del norte para acercarse a su oponente, atacar con el estilo dios de la espada y defender con el estilo dios del agua. Su estilo de lucha es el estilo ideal para un espadachín. Él dominaba el modo avanzado de sus tres estilos, además de la gran experiencia en batalla que obtuvo en sus aventuras, lo que lo hace un oponente temible. Equipos conocidos. Paul usa una espada de doble filo, que tiene una guarda cruzada de forma triangular, con dos agujeros triangulares. Siempre se le ve llevando su espada a donde quiera que vaya en caso de emergencias, e incluso mientras duerme, un hábito que formó cuando era un aventurero. Rudeus la llama, la amada espada de Paul. Él usa otra espada corta de doble filo, que tiene una hoja negra curva con tres agujeros, donde el centro es más grande que los otros dos. También tiene una guarda cruzada circular con un nudillo de arco, que envuelve la mano de su portador, y un pomo de plata que empuña en su mano izquierda. Paul compró la espada corta en Rappan, debido a que la espada tiene una habilidad llamada Armor Break. En cuanto más dura es la armadura del oponente, más afilada se vuelve la espada, es una habilidad poco común, y debido a esto, los ataques de Paul pueden matar fácilmente a los guerreros blindados siempre y cuando de un golpe limpio. En sus propias palabras dijo: "Fue mi aguda vista la que me ayudó a identificar el verdadero poder de esta espada". En mi opinión, si Paul hubiera sido más disciplinado con sus entrenamientos y seguido con sus aventuras, hubiera logrado cosas casi tan grandes como su hijo. ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? Curiosidades. Número 1. Toshiyuki Morikawa, actor de voz japonés de anime de Paul, también interpretó la voz de Minato en Naruto. Número 2. Según los otros miembros de los Colmillos Negros, la espada favorita de Paul fue hecha a partir de la espada sagrada perdida del Santo de Milis, que no sabemos cómo la consiguió. Número 3. Sus padres tuvieron otro hijo llamado Pilemon Notos Greidat, al parecer él nunca tuvo mucho contacto con él. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, no olviden dejar su like, compartir y seguirnos. ¿Qué idioma es? Espera, ¿dónde estoy? No pierdo nada si intento tocar un poco. ¿Ah?